Buenas noches, acá nos encontramos para nuestra última catequesis de este año. Vamos a terminar de hablar esta noche del sacramento de la unción de los enfermos y de manera especial vamos a hablar de los efectos que este sacramento produce en el alma de aquella persona que lo recibe. Como solemos hacer, yo voy a exponer brevemente el tema y hoy es particularmente breve. Siempre en nuestra exposición seguimos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, síntesis fiel y segura de la enseñanza de la fe de la Iglesia, siempre por supuesto apoyados en la palabra de Dios, porque todo lo que la Iglesia cree, lo cree a partir de la palabra de Dios. Voy a exponer yo entonces brevemente y después vamos a dejar un momento para que ustedes en los comentarios puedan compartir sus dudas, preguntas o bien sus propios comentarios. Empecemos rezando, ofreciéndole a la Virgen esta charla que vamos a compartir y todas las que hemos compartido a lo largo de este año, que sean de provecho para crecer en nuestra fe. Invoquemos al Espíritu Santo para que sea que nos impulse en todas las cosas y también en este momento de reflexión que vamos a compartir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los efectos que el sacramento de la unción de los enfermos produce en nosotros cuando lo recibimos? Esta es la pregunta que nos hacemos en esta noche. Para empezar, quisiera recordar dos pasajes de la Sagrada Escritura que nos pueden iluminar en esta visión, en esta, si se quiere, teología de la enfermedad que acompaña al sacramento de la unción de los enfermos. Los dos pasajes que voy a leerles están ambos en el Evangelio de Juan. Primero está en el capítulo 9 de San Juan, en los primeros versículos. ¿Sí? A partir del versículo 1 vamos a leer ahora. ¿Sí? Juan 9, 1. Dice así: al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús lo vio. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Quién ha pecado?, preguntaron a Jesús sus discípulos cuando vieron a este hombre ciego. ¿Qué es lo que hay atrás de esta pregunta? Bueno, una concepción de que toda enfermedad es consecuencia de un pecado. Bueno, esa afirmación es en parte cierta y en parte no. Ya hemos hablado de esto. Toda enfermedad es consecuencia de un pecado, sí, del pecado original. Porque por el pecado original de nuestros primeros padres entró en el mundo la muerte y también la enfermedad. Ahora, no necesariamente toda enfermedad es consecuencia de algún pecado personal. No toda enfermedad es una especie de castigo por algún pecado que alguien haya cometido. Es verdad que hay ciertos pecados que producen en nosotros enfermedades físicas o mentales, sí, pero Jesús responde a esa pregunta que le hacen los discípulos: ¿quién pecó, él o sus padres, para nacer así? Jesús responde diciendo que ni él ni sus padres han pecado. O sea que esta enfermedad no es consecuencia de algún pecado de este hombre,
¿sí? O bien de sus padres. Y fijémonos lo que dice Jesús a continuación, ¿no? Nació así, para que se manifiesten en él las obras de Dios. O sea que ahí Dios ya tiene un plan, incluso en este nacimiento marcado por la enfermedad, porque era un hombre ciego de nacimiento. O sea que, mejor dicho, en esta persona que Dios nace de nacimiento, en esta persona cuyo nacimiento Dios permite que se dé marcado por esta enfermedad, la ceguera, Dios tiene un plan, ¿sí? Dios tiene ya pensado algo, que se manifiesten en él las obras de Dios. Bueno, después pueden seguir leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 9, cómo sigue esta historia. Más adelante, en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 11, encontramos otra situación en la cual vuelve una idea muy parecida a lo que leíamos recién. En el capítulo 11 del Evangelio de San Juan nos habla de la muerte y de la resurrección de Lázaro. Y empieza de esta manera. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. ¿No? Jesús está lejos de Betania en este momento. Lázaro está enfermo y está muy enfermo. Las hermanas lo mandan a llamar con esta expresión de tanta confianza y de tanto cariño: el que tú amas está enfermo. Pero acá lo que nos llama la atención es la respuesta de Jesús. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en el versículo 5 dice: y Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, sigue, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allí? Y después agregó Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Lázaro ha muerto, pero antes Jesús había dicho: esta enfermedad no es mortal. Parecería que hay una contradicción. O sea que Jesús se detiene, no va inmediatamente a curarlo a Lázaro. Jesús no evita la muerte de Lázaro. Y vuelve a decir, y dice estas palabras que se parecen mucho a la que les dijo a los apóstoles hablando del ciego de nacimiento. Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Que, cerrando un poco esta introducción, ¿qué nos dice acá la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el Evangelio? Que también en la enfermedad puede haber gloria para Dios. O sea, en nuestras enfermedades puede haber gloria para Dios. El Hijo de Dios puede ser glorificado por nuestras enfermedades. En nuestras enfermedades se pueden manifestar las obras de Dios. Es fuerte el mensaje, ¿sí? Porque sí, en muchos casos Jesús eliminó la enfermedad, pero sobre todo Jesucristo viene a darle un sentido incluso a la enfermedad, ¿sí? Como lo vamos a ver ahora enseguida, recordando los efectos del sacramento de la unción de los enfermos. Y ya nos vamos adentrando en nuestro tema. El efecto principal, no exclusivo, pero el efecto principal de la unción de los enfermos no es eliminar la enfermedad, sino transformar la misma enfermedad. O si se quiere mejor, transfigurar al enfermo, es decir, a la persona que padece esa enfermedad. Si uno pudiera decir, bueno, con una palabra, si se pudiera, no se puede, no siempre se puede. ¿Cuál es el efecto propio de este sacramento? Acá estamos en el párrafo 1520
del catecismo. ¿Cuál es el efecto propio del sacramento de la unción de los enfermos? Con una palabra. Y bueno, recordando que este gesto de la unción, del derramar aceite sobre alguien, tiene varios significados que ya se remontan al Antiguo Testamento. Uno de esos significados es el de la fortaleza. ¿Sí? La unción es signo de fortaleza. Como dice por ahí el catecismo, es la última de las unciones del cristiano que van jalonando, encadenándose a lo largo de nuestra vida. En nuestro bautismo fuimos ungidos 2 veces, y una unción fue con la unción con el Santo Crisma, que nos prepara para el combate que es la vida cristiana. Y de alguna manera el Espíritu Santo en el sacramento de la unción nos es enviado por Jesucristo para enfrentar el combate que es la enfermedad. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, antes de que Jesús suba al cielo, Él dice a sus apóstoles: recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en toda la tierra, comenzando por Jerusalén y Samaria. Bueno, el sacramento de la unción de los enfermos, si uno pudiera decirlo con una frase, con una idea, ¿sí?, da la fuerza del Espíritu Santo para sobrellevar la enfermedad. Eso es lo primero que queremos decir, lo primero que queremos recordar. Esta fuerza del Espíritu Santo en la unción de los enfermos después se va desplegando de distintas maneras o en distintos aspectos, que son los que señala el catecismo. Por ejemplo, dice el catecismo que el efecto de este sacramento es una gracia de Dios, por lo tanto es un efecto primero espiritual, ¿sí? Es un don del Espíritu Santo. Y déjeme leer porque es muy lindo esto que dice acá el catecismo, ¿sí? Es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Y dice más adelante: renueva la confianza y la fe en Dios, fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Y también, agrega, ¿sí?, buscamos con este sacramento primero la curación del alma, pero también la del cuerpo si es la voluntad de Dios. Y acá déjeme decir alguna cosita. Entonces, remarco esto, ¿sí? El efecto primero y necesario de la unción de los enfermos es la curación del alma. ¿Qué quiero decir cuando digo necesario? Aquel que se cumple sí o sí. Cuando la persona que recibe tiene las debidas disposiciones. Secundariamente, y si Dios quiere y puede darse a veces unido a la unción de los enfermos, se puede dar la curación del cuerpo. Pero no hay que confundir las cosas. Una cosa es el carisma de sanar, como veíamos la vez pasada, que aparece en la primera carta a los Corintios. Otra cosa es la unción de los enfermos. Esto también nos tiene que orientar bien en aquello que buscamos al recibir o al pedir para alguien la unción de los enfermos. No es la sanación del cuerpo lo primero que buscamos, es la sanación del alma. Y si Dios quiere, puede sanar también el cuerpo. Y que muchas veces el cuerpo, si no se sana, al menos mejore, es probable. ¿Por qué? Y por la unidad del ser humano, de la cual ya hemos hablado, ¿sí? Cuando uno mejora espiritualmente, muchas veces mejora también anímicamente y mejora también físicamente, por esta unidad que somos como personas. Entonces puede darse también que de manera indirecta, ¿sí?, nos mejore la salud del cuerpo. Y por último, no hay que olvidarse, y esto lo decía Santiago en la carta de Santiago, capítulo 5, en ese texto que es clave, ¿sí?, para la unción de los enfermos: si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, primero, la gracia, esta fuerza del Espíritu Santo. Segundo, el sacramento de la unción nos une en la enfermedad de manera especial a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el catecismo. De alguna manera, el enfermo, por la unción de los enfermos, está como consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador. ¿Sí?
Y la unción también tiene este significado de consagración. Y la unción de los enfermos, fíjense, esto es fuerte también. Consagra en la enfermedad para unirse, configurar, repetir, si quieren, en la enfermedad que uno padece, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vienen en mente aquellas palabras de San Pablo: completo en mi cuerpo aquellos sufrimientos que faltan al cuerpo de Cristo. No es que a Cristo le hayan faltado sufrimientos, bueno, es una expresión de Pablo que hay que saber interpretar, ¿sí? Pero se refiere sobre todo a los sufrimientos del cuerpo místico de Cristo. Y bueno, también eso. Y pensemos otra vez esto, ¿no? Que la unción de los enfermos no elimina la enfermedad, necesariamente. La transfigura, o mejor dicho, de vuelta, transfigura al enfermo, aquel que la padece. La unción de los enfermos también es una gracia eclesial, dice el catecismo. O sea que nos une de manera más íntima con la iglesia, con la comunidad cristiana de la cual somos parte. Y esto en una doble dimensión. Porque por un lado, cuando recibimos la unción de los enfermos, o el que recibe la unción de los enfermos, recibe también la oración de toda la iglesia. Como decía Santiago, está enfermo alguno de ustedes, llamen a los presbíteros de la comunidad y que recen por ellos. ¿Sí? O sea, es la comunidad que acompaña y reza por el enfermo en este sacramento. Pero al mismo tiempo, y muy relacionado con lo que decíamos antes, por esta consagración especial que lo une a la pasión de Cristo, ese enfermo así unido, y esto es misterio de nuestra fe, pero es así, y por la comunión de los santos, se transforma en una fuente de bendición para la comunidad y para toda la iglesia. Esa enfermedad, ese dolor, esa angustia, ese miedo, llevados con Cristo, y uno fortalecido por la unción de los enfermos para cargar esa cruz tan especial que es la enfermedad y la cercanía de la muerte, se vuelve como una fuente. Así como de la fuente brota agua, ¿sí? El enfermo que así sufre es una fuente de la cual brotan gracias y bendiciones para toda la iglesia. Por eso también el sacramento de la unción de los enfermos produce en nosotros esta gracia eclesial. Y por último, y para terminar y después dar lugar a las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer en esta última catequesis, también la unción de los enfermos nos prepara para el último tránsito. Esta palabra tránsito hace referencia al paso de esta vida a la otra. Conocerán tal vez la parroquia que está no muy lejos de acá, Tránsito de San José. ¿A qué se refiere? Y a la muerte de San José, a ese paso, ¿no?, de esta vida a la vida eterna. Entonces, si bien, como ya hemos visto, en algún momento se reservaba la unción de los enfermos para los agonizantes, y hemos dicho también que no es la unción de los agonizantes, es la unción de los enfermos graves, sin embargo, no nos olvidemos que también nos concede una gracia especial para ese momento, ¿sí?, el momento del último tránsito. Y dice el catecismo, ¿sí?, si este sacramento es concedido a los que sufren enfermedades y dolencias graves, con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. Por eso también es el sacramento de los que parten, dice así el catecismo. ¿Sí? Fíjese lo que dice también. La unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. Esto yo se los mencionaba. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates y entrar en la casa del Padre. No por nada, los últimos momentos de esta vida se llaman agonía. Entrar en agonía, se dice a veces. Agonía viene del griego y significa lucha. No es solamente la lucha por permanecer o no en esta vida. Y sobre todo para el cristiano también es la lucha porque, o dicho de otra manera, es un momento muy especial de lucha. ¿Por qué?
y porque, como dice el libro de Apocalipsis, el diablo sabe que le queda poco tiempo para capturar a esa persona. Por eso, y lo vemos en la historia de los santos muchas veces, ¿sí?, que en ese último tránsito los ataques del demonio se redoblan. Por eso hay que darle al cristiano, y por eso que hizo Cristo que haya un sacramento, como dice acá con esta expresión tan bella, ¿sí?, este escudo para defenderse de los últimos combates. Y eso también es la unción de los enfermos. Bien, hasta acá llegué yo. Como está claro entonces, ¿sí?, si quieren pueden ir compartiendo, preguntas o comentarios. Pero digo, como está claro, como cristianos, tenemos que hacer todo lo posible para que los enfermos graves o bien los agonizantes puedan acceder a la unción de los enfermos. Por todo esto que estamos diciendo, para acompañarlos en la enfermedad y para ayudarlos hasta donde nos es dado en este último tránsito. Viene en mente una de las cosas tan terribles que hemos vivido en la pandemia.